¿Qué tal? Buenos días. Magnífico lunes y magnífica semana. Fíjese que estoy leyendo una biografía, repasando que escribí hace tiempo del profesor Teodomiro Manzano y quiero hablar de don Teodomiro Manzano porque pues, en 2 días más estamos conmemorando a todos nuestros mentores. Es el Día del Maestro. Este personaje tan importante, tan fundamental en la vida del país. Y quiero decirle que tenemos paradigmas de todo tipo, mujeres, hombres, pero en particular hay una persona que desempeñó su actividad como profesor, como maestro por muchos años, impulsor de muchas actividades, pero además de todo ello, pues fue historiador y además pues el primero encargado en recopilar documentos, libros, en fin, del estado de Hidalgo. Yo ya sé que usted adivinó que se trata de don Teodomiro Manzano Campero. Teodomiro Manzano Campero nace en 1866 en Real del Monte. Todavía no se creaba el estado de Hidalgo cuando nace don Teodomiro Manzano. Allí en Real del Monte inicia sus primeros estudios, pero los continúa con los profesores Fuentes y Bravo en Atotonilco. Estos maestros Fuentes y Bravo, de los cuales nos encargaremos por ahí en alguna cápsula, también fueron maestros verdaderamente extraordinarios y trascendentes en la historia del estado de Hidalgo. Yo creo que de allí le nació al profesor Teodomiro Manzano esa extraordinaria vocación, yo diría más que de maestro, de educador. Y quiero decir que la palabra educador a mí se me hace un poco más amplia porque la maestría es el arte de hacer bien las cosas. La educación es el educere, el sacar el conocimiento. Yo diría en este caso meter el conocimiento, pero bueno, la palabra educación tiene ya una connotación perfectamente determinada en nuestro lenguaje. Pues bien, don Teodomiro Manzano es el más pequeño de 9 hijos. Y quiero decirle que don Teodomiro Manzano tiene que hacerse cargo prácticamente de su hogar porque tempranamente mueren sus papás y él como hermano mayor es el que tuvo que velar por la familia. Su madre, doña Anastasia Campero, una mujer extraordinaria seguramente, buscaba la manera de llevar el alimento a sus hijos, pero da la casualidad de que Teodomiro Manzano, gracias a sus habilidades como profesor, como estudiante, logra titularse como maestro de educación primaria en el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, siendo uno de los primeros en titularse aquí en el estado de Hidalgo. De inmediato pasó a ser ayudante de profesor en una escuela que quedaba allí en las calles de lo que es hoy Venustiano Carranza, en aquel entonces es Iturbide y Colón, a un ladito de lo que es el edificio de las Cajas Reales. Ahí estaba una escuela pública. Después, que por cierto tenía el nombre de Ignacio Zaragoza. Después pasó a otra escuela, la escuela Justo Sierra, que estaba en otro sitio, pero siempre como ayudante. Esto no le alcanzaba. Con dificultad ganaba 7 pesos al mes, con eso tenía que mantener a la familia. Entonces se dedicó a ser copista de documentos en la notaría de don Félix Vergara Lope, que le pagaba, imagínense, 25 centavos por hacer copia de un X número de hojas superior a las 50, una gruesa que le llamaban en aquel entonces. Pero bueno, estos años de fogueo de Teodomiro Manzano son extraordinarios porque se dedica de lleno a su vocación. Desde luego llega a ser profesor titular, inclusive a principios de siglo, don Pedro L. Rodríguez le designa como inspector de la zona 1 y en 1906 lo designa secretario de Educación en el Estado.
Don Teodomiro Manzano, en este inter de ser el director de educación, abrió su propia escuela, la Escuela Benito Juárez, que primeramente estuvo ahí cerca de la parroquia de la hoy parroquia del Carmen, atrás de Barreteros. En aquellos entonces era una gran explanada. Sin cerrar la escuela, se dedicó a trabajar como director de educación en el estado. Y logra cosas importantes. Una, crea la educación de párvulos en el estado de Hidalgo. Establece como obligatoria la educación física. Pero aparte de ello, se inauguran en el periodo de su gestión como director de educación cerca de 100 escuelas. Era un número verdaderamente exorbitante. Y tal vez lo que debemos de resaltar mayormente es la creación de manera autónoma de la Escuela Normal del Estado de Hidalgo, creada en febrero de 1913, hace 100 años. De modo que los normalistas están cumpliendo, su escuela está cumpliendo 100 años, y quiero decirle que gran número, un enorme número de profesores que en este momento imparten clases en el estado de Hidalgo son egresados de esta escuela normal fundada por el profesor Teodomiro Manzano. Pero fíjese que a la vez, don Teodomiro Manzano, preocupado de que no había información del Estado, se dedicó a sacar esta información. Y en 1897 edita su primera historia y geografía del Estado de Hidalgo, que fueron texto en las escuelas primarias en el 4º grado, desde 1898 hasta el año de 1952-53 aproximadamente. A la par daba clases en el instituto, en fin. En 1913, después de dejar la dirección de educación, continuó con su escuela, la que siguió manteniendo durante toda su vida, y empezó a escribir. Escribe los anales, estos maravillosos libros de la historia del estado de Hidalgo, escribe lecturas nacionales, escribe un libro de historia municipal de Pachuca, otro de Real del Monte, otro de Huichapan, bueno, una cantidad enorme que llega, pues yo pienso que aproximadamente a unos 35 o 40 libros aproximadamente. Se le hicieron homenajes por todos lados. Fueron alumnos de él gobernadores como el licenciado Jorge Rojo Lugo, bueno, antes desde luego fue también su alumno don Carlos Ramírez Guerrero, un hombre que verdaderamente entregó su vida a la docencia, entregó su vida a la enseñanza. Don Teodomiro Manzano, que muere finalmente en 1854. Y como paradigma de maestros, se le tiene en este estado y lo recordamos ahora que estamos a 2 días de conmemorar a todo el profesorado hidalguense. Nos vemos el próximo lunes.